Bien, entonces ya revisamos en la clase anterior cómo podemos clasificar las funciones y ustedes vieron qué son las funciones implícitas y las funciones explícitas. Vieron básicamente que una función explícita son como las que generalmente estamos acostumbrados a ver y eso es como generalmente se grafica, ¿no? Y vieron también los beneficios de las funciones implícitas que nos sirven para estudiar de mejor forma algunos tipos de funciones. Por ejemplo, con ayuda de la función implícita podemos dibujar de forma completa la circunferencia, ese tipo de funciones, ¿no? También vieron la función inversa. Lo importante de la función inversa es que tenemos que establecer que solo se puede sacar inversa de una función si esa función es inyectiva, ¿no? Y entonces tuvimos que investigar qué es inyectiva. Espero que haya investigado qué es suprayectiva y qué es biyectiva, ¿no? Son importantes también esos conceptos, pero el concepto para función inversa es de inyectividad. Y bueno, cómo sacar el dominio, cómo sacar el rango, cómo podemos obtener las inversas, ¿no? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos encontrar funciones a través de funciones antiguas mediante transformaciones, combinaciones y composiciones. Entonces bien, vamos a empezar con eso. Entonces aquí, bueno, se me lo pongo acá que no había puesto tema. Transformación, combinación y composición, ¿no? Y aquí lo volvemos a poner para la impresión, ¿no? Transformaciones, combinaciones, composiciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con lo más sencillo, que son las transformaciones, ¿no? Transformación de una función. Entonces ponemos sea f de x una función cualquiera y c un número real mayor que 0. Vamos a ponerle mayor que 0. Entonces tenemos la siguiente transformaciones. 2 puntos. Entonces podemos tener, bueno, sea y igual a f de x más c desplaza a la gráfica de y igual a f de x una distancia de c unidades hacia arriba, ¿no? Y bueno, ya para concluir todas, y igual a f de x menos c desplaza la gráfica de y igual a f de x una distancia de c unidades hacia abajo, ¿no? Entonces ya tenemos, con este tipo de transformación, tenemos una traslación vertical, ¿no? Básicamente tenemos ahorita traslaciones verticales. Ahora vamos a las horizontales. Aquí déjenme, porque son igual más bien. También minúscula, vamos a dejarlo todo con minúsculas. Así. Y igual a f de x menos c desplaza la gráfica de y igual a f de x a una distancia de c unidades ya tenemos hacia arriba, hacia abajo, y este lo vamos a poner c unidades hacia la derecha, ¿no? Ahorita vemos unos ejemplos para que quede más claro cómo es que se ven estas transformaciones. Y a la última, bueno, de estas que estamos viendo ahorita, x más c desplaza la... me equivoqué.
unidades hacia la izquierda, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos, por lo menos ahorita, de las traslaciones, todos los opciones que podemos tener. Entonces déjenme dibujo un par de ejes nada más para que quede más claro, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo en chiquito. Vamos a poner las varias, ¿no? Entonces pongo la original, la f de x original, y luego ya vemos sus transformaciones, ¿no? Entonces voy a dibujar 5 ejes coordenados, y entonces ahora sí escribimos, si me ubico, sigo perdiendo, acá está. Entonces sería, vamos a poner f de x igual a x cuadrada, ¿no? Ahorita una función sencilla, y sabemos que entonces la gráfica es así, ¿no? Aquí voy a ponerlas acá abajo para que sea más fácil. F de x igual a x cuadrada más 1. Entonces ya sabemos que nos está haciendo una traslación vertical hacia arriba. F de x igual a x cuadrada menos 1. Entonces eso me recorre hacia abajo. Vamos a obtener ahora, esta es tan sencilla de ver, ¿no? F de x igual a x, vamos a poner menos 1 primero, que es el que revisamos primero. Entonces aquí sabemos que esto lo podemos ver como una y, ¿no? Podemos tener y igual a x menos 1. Entonces tendremos que buscar dónde está su vértice. Ya sabemos que no la mueve verticalmente, entonces buscamos su vértice sobre el eje, ¿no? Entonces aquí podemos poner un 0, despejamos, y vamos a tener que para x menos 1 vamos a tener el vértice por aquí, ¿no? Y entonces tenemos un desplazamiento, bueno, que tiene que estar exactamente en el eje, ¿no? Está ahí, de esta manera. Y bueno, ya al final de cuentas, f de x igual a x más 1 al cuadrado. Entonces lo tenemos por acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces tenemos esas combinaciones de momento, ¿no? Ahora, también podemos hacer como transformaciones, reflexiones, alargamientos y compresiones. Entonces, bueno, vamos a terminar ahora con esto. Ahorita muevo la pantalla. Entonces tenemos alargamientos, compresiones y reflexiones, que se había dicho. Reflexiones. Entonces, lo mismo, ¿no? Vamos a poner similar, sea f de x una función cualquiera. Entonces se puede tener las siguientes transformaciones, ¿no? Para complementar las anteriores, ¿no? Déjenme, aquí lo muevo. Estas transformaciones voy a ver hasta dónde puedo escribir, nada para que no se me olvide. Hasta ahí. Entonces tendría, vamos a ver primero alargamiento y compresión, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo ponemos. Sea sem mayor que 1, entonces tenemos y igual a c por f de x, alarga la gráfica de la función
y on. La gráfica de la función y igual a f de x verticalmente un factor de c, ¿no? Ahora tenemos y igual a 1 entre c, perdón, 1 entre c por f de x, que entonces aquí lo que vamos a tener es una compresión, ¿no? Comprime la, bueno, vamos a poner gráfica de y igual a f de x, nada más para hacerlo un poquito más corto. Verticalmente también un factor de c. Y bueno, entonces ya tenemos los alargamientos de las compresiones verticales, nos faltan las horizontales. Entonces tendríamos ahora y igual a f de c por x, bueno, c por x. En este caso, entonces comprime de y igual a f de x horizontalmente factor de c. Obtenemos y igual a f de x entre c, y entonces eso lo que va a hacer es alargar la gráfica. Alarga la gráfica de y igual a f de x horizontalmente un factor de c. Ya tenemos entonces todos los alargamientos y compresiones verticales y horizontales. Ahora nada nos faltaría la reflexión, ¿no? Y igual a menos f de x. Entonces, en este caso ya tenemos el signo menos y es refleja la gráfica de y igual a f de x respecto al eje x, y por último y igual a f de menos x refleja la gráfica de y igual a f de x respecto al eje y, ¿no? Y igual, ¿no? Vamos a dibujar unas gráficas para ayudar a entender esto bien. Voy a cambiar la función para que, bueno, para que no usemos siempre la misma, y además creo que es más fácil ver las transformaciones con la siguiente función, ¿no? Entonces graficamos anteriormente la función sencilla x cuadrada. Ahora vamos a graficar la función, lo pongo acá, y igual a seno de x, o sea, ya la habíamos estudiado un poquito. Entonces tenemos más o menos, ¿no? Nada más para dibujar un ciclo. Ya dijimos que era periódica y les había quedado de tarea investigar estos puntos, ¿no? Que si sabemos que estaba desde 1 hasta menos 1 y hasta 2pi acá. Entonces ahora tenemos y igual a primer este alargamiento, podemos poner por ejemplo 2 seno de x. Entonces esta lo que hace, obviamente, hacerla más grande verticalmente, y entonces ahora va desde 2 hasta menos 2, ¿no? Esto de aquí no cambia. Luego tenemos y igual a 1/2 seno de x. Entonces aquí lo que nos hace es más chiquita, ¿no? Más chiquita verticalmente, ¿no? Entonces iría de 1/2 a menos 1/2, ¿no? Entonces ya tenemos las primeras dos. Nos faltan las compresiones y alargamientos horizontales. Le pongo otros
creo que todavía me puede entrar. Entonces vamos a poner aquí para empezar. Lo busco otra vez. Encuentro más bien. Aquí. Y igual a seno de 2x para empezar. Y eso habíamos dicho que eso iba a comprimir la gráfica horizontalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, este que está al doble, entonces yo podría poner así, ¿no? Pues antes esto iba hasta 2pi, entonces ahora, por ejemplo, va a ir hasta pi, porque yo sustituyo el valor de pi aquí, ya tengo 2pi, ya regreso a 0. Y esto va desde 1 hasta menos 1, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos. Déjenme ahora, muevo la pantalla y dibujamos las otras gráficas que nos faltan, ¿no? Bueno, vemos esto y vamos a poner otro eje. Y entonces ahora sí. Bueno, entonces ponemos 3. Lo que nos falta. Entonces ahora sí, ¿no? Vamos a ver la compresión. Nada más déjenme, me encuentro otra vez acá. Y igual a seno de x entre 2, ¿no? Entonces, lo recorro nada más para que trabaje lo mejor. Y así, ¿no? Entonces, el otro, la transformación la comprimió y este entonces la alargó, ¿no? Y entonces, obviamente, vemos que aquí necesitaríamos irnos hasta 4pi para volver a completar el ciclo, ¿no? Y esto sigue siendo, así de 1 a menos 1, ¿no? Ya los últimos, entonces, teníamos la reflexión, ¿no? Entonces vamos a tener y igual a menos seno de x, que entonces veíamos que aquí empezaba hacia arriba, pues ahora va a empezar hacia abajo, así, ¿no? Esto se mantiene a 2pi, esto sigue de 1 a menos 1, ¿no? Y ya finalmente tenemos y igual a seno de menos x. Aquí a lo mejor si no me va a ayudar mucho la gráfica para entender esto, porque si se fijan tendríamos que ver cómo viene de acá, ¿no? Entonces la gráfica va a ser similar, pero vean que estoy haciendo reflexiones diferentes, ¿no? Esta fue en el eje x y ahora voy a hacer con el eje de las y, ¿no? Y entonces, bueno, me va a quedar esta, la original. A ver, lo pongo así, a ver si así viene la función original. Entonces lo que estaba de este lado lo va a pasar de este lado, ¿no? Y esto va a pasar para acá. Entonces si se fijan, en realidad, como les decía, queda similar, pero es por la otra rotación, ¿no? Y otra, sí, reflexión. Entonces voy a tener que esta es mi gráfica. Lo mismo desde 1 hasta menos 1 y aquí va hasta 2pi, ¿no? Entonces básicamente con esto tenemos todas las transformaciones de este estilo, ¿no? Ahora tenemos ahora la otra forma que tenemos de obtener funciones a través de otras funciones ya conocidas, ¿no? Que es la combinación de funciones. Bueno, antes de pasar a eso, chequen que tenemos con estas nuevas funciones,
también revisar cómo es el dominio y cómo es el rango, ¿no? Por ejemplo, aquí ninguna de estas se modifica el dominio. Bueno, tendríamos que ver sus periodos donde se está repitiendo, pero el rango sí se modifica. Por ejemplo, aquí va de menos 1 a 1, y aquí va de menos 2 a 2, y acá va de un medio a un medio, ¿no? De menos un medio a un medio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, igual, ¿no? Aquí el dominio no se modifica, pero el rango sí se está modificando en estos casos, ¿no? Estas dos relaciones verticales, ¿no? Entonces hay que checar eso. ¿Y para qué nos va a servir? Bueno, nosotros, por ejemplo, podemos ver, si les preguntamos determinar, ejemplo, la gráfica de la función f de x igual a x cuadrada, ahorita la escribo bien, más 6x más 10, por ejemplo, ¿no? Obviamente en esta modalidad, bueno, tenemos las opciones de las gráficas, pero si estuviéramos a lo mejor en un examen sería, pues intentemos encontrarla la mejor manera y de lo más sencillo, ¿no? Entonces podríamos, por ejemplo, si lo pongo aquí, déjame marco también donde termino de escribir, hasta donde puedo escribir. Entonces tenemos f de x igual a x cuadrada más 6x más 10, ¿no? Y esto, observándolo, lo podremos escribir como x cuadrada más 6x más 9 más 1, ¿no? Y como ya sabemos que esto podemos ver como que viene de un binomio, esto lo puedes escribir como x más, ¿qué valor iría aquí? Estamos que el doble producto del primero por el segundo de 6 y cuadrado nos de 9, entonces sería 3, ¿no? 3, entonces tendría x más 3 al cuadrado más 1, ¿no? Entonces ya podríamos verlo que básicamente son dos traslaciones, una vertical y una horizontal. Entonces, y ya vemos que además es una parábola, ¿no? Entonces esto lo podría yo rápidamente ver que viene de esta parábola, ¿no? Donde aquí tenemos que determinar las coordenadas del vértice, ¿no? Que creo que más o menos es sencillo. La traslación vertical me dice que esto va a ser 1 y esto me va a decir que es menos 3, ¿no? Y entonces podríamos muy fácilmente encontrar la gráfica. Esa es una de las cosas principales, ¿no? De estudiarla, ¿no? Entonces ahora sí, vámonos a combinación. Entonces, vamos a pensar en dos funciones. Entonces, hacemos combina de las operaciones suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Vamos a estudiar este tipo de operaciones, ¿no? Coma. Okay. En F, ahorita lo muevo, f de x más g de x, como ejemplo, es igual a f más g, todo eso, de x, ¿no? Entonces ya tendríamos una nueva función a través de unas funciones ya conocidas, ¿no? Y también, ¿no? Lo que tendríamos que ver es cómo encontramos su dominio. Entonces, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ejemplo, sea f de x igual a de, vamos a poner, de x y g de x igual a, vamos a poner otra raíz que 4 menos x al cuadrado. Terminar f más g de
de x y encontrar su dominio. Muy frecuentemente nos quedamos en las funciones estudiando solamente el dominio porque el rango, bueno, cuando empecemos a tabular o graficar lo vamos a determinar, pero sí es importante saber en dónde existe la función. Ya sabemos que la función existe, entonces bueno, ya que se mueva el rango a donde deba de existir, ¿no? Pero primero tenemos que saber que la función existe, por eso luego es un poco más interesante estudiar el dominio, ¿no? Ya el rango, pues como tenemos que sacar la inversa y ese tipo de cosas, a lo mejor se complica un poco, pero bueno, luego vamos a quedarnos con el dominio, ¿no? Entonces bien, tenemos el problema, vamos a escribirlo aquí. Entonces tengo f de x igual a raíz de x y g de x igual a la raíz de 4 menos x cuadrada, ¿no? Entonces f más g de x es igual a x, bueno, raíz de x más raíz de 4 menos x cuadrada, ¿no? Y ahí tenemos la suma de las funciones, básicamente esta es la función que nos va a interesar, ¿no? Podemos componer de cuantas formas queramos. Y entonces ahora sí, ¿cuál es el dominio, no? Entonces, vamos a ver, necesitamos que esta exista y que esta exista, ¿no? Para que toda la función exista. Entonces el dominio de f con las x tal que x es mayor o igual que 0, ¿no? Así algo sencillo, ¿no? Y el dominio de g son las x tal que 4 menos x cuadrada sea mayor o igual que 0, ¿no? Así por ponerlo fácilmente. Y esto lo podemos, mediante un poquito de álgebra, las x tal que, aquí lo podríamos despejar, por ejemplo, podemos pasar x cuadrada de este lado, me va a quedar que x cuadrada es menor o igual que 4, sacamos la raíz de ambos lados y me va a quedar tal que x sea menor o igual que más menos 2, ¿no? Para incluir todos los casos de la raíz, ¿no? Entonces x tiene que ser menor que el 2 positivo o x menor que el 2 negativo, pero esta función f de x me la está restringiendo a los positivos, ¿no? Entonces el dominio de f más g con las x tal que x está, le podemos poner ya un intervalo, ¿no? En este caso no hay problema que ocupe el 0, va a tener 0,2. Ahí está, ¿no? Entonces ya podemos escribir el dominio de la intersección de los dominios de las funciones originales, ¿no? Porque necesitamos que las dos existan, ¿no? Y ya entonces podemos ver, por ejemplo, si tenemos para la multiplicación, para la división, es algo interesante. Saquen, por ejemplo, como tarea morar aquí, determinen f entre g. Digo, va a ser muy similar, pero para que vean qué condición tendrán que ver que se cumpla, ¿no? Y entonces ahora sí ya tenemos todas las combinaciones que podemos tener, ¿no? En cuanto a combinaciones. Ahora, ya nada más para terminar, vamos a ver composiciones. Igual, ¿no? Empezamos. Sean f de x y g
de x. Dos funciones cualquiera. Obviamente podemos combinar y componer cualquier cantidad de funciones, pero bueno, vamos a dejarlo ahorita con dos, para que sea más fácil para escribirlo, ¿no? Entonces, sean dos funciones cualquiera. Entonces, combinar, componer. Sí, como. ¿Cómo? Entonces vamos a poner f. De esta manera es una bolita, ahorita lo escribo de la otra manera. Y se define como f de g de x. Es decir, donde antes tenía x en f, ahora va a tener toda la función g, ¿no? Entonces, bien, ¿no? Punto, ¿no? Entonces, vamos a poner de una vez el dominio de la composición. Con las x en el dominio de g, tal que g de x esté en el dominio de f. Es decir, g y f tienen que estar bien definidas, ¿no? Entonces necesitamos que g, bueno, necesitamos conocer las x en donde g se puede calcular, necesitamos conocer todas las g de x en donde f se pueda calcular, ¿no? Y bien, vamos a ver un ejemplo para terminar. Ejemplo. Sean f de x igual a la raíz de x menos 2 y g de x igual a 1 entre x, ¿no? F compuesto con g y encontrar su dominio, ¿no? Bien. Entonces ahora sí, déjenme, bueno, de una vez en la pantalla puedo escribir. Y bien, entonces tenemos que f de x es igual a la raíz de x menos 2 y g de x es igual a 1 entre x, ¿no? Entonces, la composición definida de esta manera, f de g de x es igual a la raíz, ya habíamos dicho, ¿no? Donde antes había una x, ahora va a estar todo g de x, entonces vamos a tener 1 entre x menos 2. Y entonces ahora tenemos que encontrar el dominio de esta función, ¿no? Claro que tenemos que ver que por ejemplo, tengo 1 entre x, que me indica que x tiene que ser diferente de 0. Y aquí tengo que cumplir también que x menos 2 tiene que ser mayor que 0, ¿no? Entonces, bueno, podemos escribir aquí, vamos a hacer el álgebra. 1 entre x menos 2 tiene que ser mayor, igual que 0, ¿no? Y bien, entonces aquí por ejemplo podría poner 1 entre x mayor o igual que 2. Esto lo puedo pasar para acá y esto para acá, entonces me queda que un medio es mayor o igual que x, ¿no? Ajá. Entonces x tiene que ser menor que un medio. Y aquí también, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, como aquí si pongo números negativos, esto se me va a hacer negativo, ¿no? Entonces tampoco puedo aceptar
x negativas. Y necesito que sean distintos de 0, ¿no? Entonces el dominio la composición las x tal que x está en el intervalo. Entonces decimos que el 0 no lo podemos agregar, 0,1 medio, ¿no? Un medio si no tenemos problema. Ya está, ¿no? Tenemos. Entonces aquí nada más como tarea moral, que bueno, pónganlo en sus apuntes. Encuentren la gráfica, ¿no? Porque todavía tengo aquí. Aquí pongan la gráfica, nada más para que tengamos el apunte completo, bueno, para que usted lo tenga completo y se pueda estudiar de mejor forma, ¿no? Y bueno, ya nada más ahora sí, como para terminar vamos a poner, les voy a dejar, bueno, aparte de esta tarea, una última tarea, ahí. Y determinar la, bueno, mejor, sean f de x igual a x cuadrada y g de x igual a x menos 3, determinar f compuesto con g compuesto con f, ahí no me puso el compuesto con f, y por ejemplo para algo más sencillo, g compuesto con g, ¿no? De todas ellas, y terminar, bueno, no, terminar el dominio de ella. Entonces chequenlo, ¿no? Cómo sería la composición de f con g, de g con f y de g con g misma, ¿no? Entonces, bueno, creo que g con g misma es lo más sencillo. Ninguno está difícil, ¿no? Entonces con eso más o menos podríamos ya terminar todas las funciones nuevas que pueden generarse a través de funciones ya conocidas, ¿no? Y bien, con esto básicamente terminaríamos esta parte que fue un poco como introductoria. Nada más estábamos recordando cómo podemos trabajar con las funciones, ¿no? A partir de la siguiente clase vamos a empezar a ver ya los conceptos preliminares para entrar a cálculo, ¿no? Muchos de ustedes ya lo vieron, a algunos otros será conocimiento nuevo. Entonces aquí nuevamente insisto, ¿no? Necesito que me vayan diciendo cómo vamos, ¿no? Si ustedes me dicen que se le está complicando, podemos ver si podemos tomar durante el tiempo de clase a lo mejor podemos hacer unas asesorías, o bueno, podemos ir checando si les dejamos ejercicios extras o algo por el estilo, ¿no? Yo ahorita pues dependo mucho de lo que me digan, porque bueno, generalmente en el salón podemos ver, no puedo verles cómo, puedo verlos ustedes, ¿no? Entonces puedo ver la cara de cómo, si ya se ven completamente perdidos o si más o menos lo están entendiendo, pero aquí pues no tengo forma de interactuar con ustedes, por lo menos de momento, ¿no? Entonces si necesito que me vayan diciendo, sin pena, escríbanme al correo, escriban al chat, y bueno, y chequen que bueno, esto fue la parte introductoria. De alguna manera va a complicarse un poquito cuando empecemos con cálculo, ¿no? Entonces también para que lo consideren, ¿no? Entonces bueno, ya con esto como terminamos esta parte, digamos, introductoria de funciones, podemos dejar la primera tarea, que también, entonces espero que le echen una vista, y la siguiente clase, si hay dudas, que las veamos, ¿no? A lo mejor está sencilla para todos, para algunos no, pero sí necesito que le echen un ojo para que la siguiente clase podamos ver cómo vamos, ¿no? Y si no, si vamos todos muy bien, pues ya podemos ir continuando, ¿no? Entonces, bueno, si no hay más, entonces espero tus dudas en todos los servicios que tenemos como de comunicación. Bueno, nos vemos en la siguiente clase.